Bueno, chicos, vamos a concluir ya la sesión del día de hoy con justo la parte del derecho aduanero. Em, ya hace rato pues hablábamos un poco de lo que era lo que em, íbamos a tratar. El día de hoy propiamente lo que es los regímenes aduaneros. Vamos a tratar sobre el depósito fiscal, el procedimiento administrativo en materia aduanera y los recursos propiamente hablando. Eh, ¿Qué es o por qué la importancia de esto? Ya durante el curso, ustedes se han dado cuenta de la importancia del derecho aduanero, de lo que implica la operación, de lo que implica, pues sí, como de lo que implica el trabajar propiamente con las mercancías, con las aduanas y propiamente pues necesitamos el comprender y el saber cómo nos vamos a o cómo se va a desarrollar justo pues esta interacción, ¿no? Em, sí considero que es importante el saber en un momento determinado cómo cómo se va a transformar o cómo se ha transformado en este caso el mismo derecho aduanero, cómo podemos comprenderlo y hacia dónde vamos a irlo visualizando, ¿no? Ya hemos hablado que el derecho aduanero, pues es obviamente una rama del derecho fiscal que como rama del derecho fiscal ciertamente hay una independencia de esta materia con el derecho fiscal, con el derecho administrativo, pero está íntimamente interconectada. Y como está íntimamente interconectada, pues tenemos que comprender qué son los regímenes, cómo van a interactuar, eh, qué es lo que se va desarrollando en cada uno de estos. ¿Para qué? Para que al final del día podamos comprender cómo nos vamos a desarrollar en en la misma interacción que vamos a tener con la autoridad aduanera, que en este caso pues es la aduana, ¿no? La Administración General de Aduanas, el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, sí es bien importante esto porque al final del día nos va a permitir el comprender y manejar em, las mercancías de una adecuada manera para evitar alguna sanción, ¿sale? Y pues para poder identificar en qué momento nos encontramos. Entonces, ¿qué tenemos que entender por el régimen aduanero? El Consejo de Cooperación de Bruselas entiende por régimen aduanero la destinación que pueden recibir según las leyes y reglamentos aduaneros las mercancías sujetas al control de aduana. Obviamente, este es un tratado internacional del cual ya hemos hablado, en el que precisamente se nos da pauta a comprender el em, cuál va a ser el tratamiento de la mercancía que va a llegar. ¿Sale? Hay otras definiciones, por ejemplo, la Asociación Latinoamericana dice que es el tratamiento aplicable a las mercaderías sometidas al control de aduana, de acuerdo con las leyes y reglamentos aduaneros, según la naturaleza y objetivos de la operación. Los regímenes aduaneros están constituidos por los tratamientos legales y reglamentarios que la aduana de las mercancías, de acuerdo con la nota, da a las mercancías de acuerdo con la naturaleza y objetivos de las distintas destinaciones aduaneras conocidas. Recordemos que el régimen, o más que el régimen, el tratamiento aduanero va a tener que ver con respecto a, hay que comprenderlo en el sentido de cómo vamos a saber si van dirigidas a quedarse las mercancías para comercializarse, si no nada más están de paso, si van a salir. ¿Sale? Em, ¿Cómo tenemos que definir o clasificar estos regímenes aduaneros? Que es obviamente con el tratamiento. Algunos nos van a decir, y algunos autores nos van a hablar sobre diferentes clasificaciones de los regímenes aduaneros, que pueden ser definitivos, donde coloca la importación y la exportación,
los suspensivos, como el depósito aduanero en los almacenes oficiales y particulares, la admisión y la salida temporal, que es otra forma, los transitorios, que es el transitorio y la resignación de restringidos, como la nacionalización de zonas especiales y nacionalización de franquicias. Recordemos que nuestra ley general de el impuesto a la importación a la exportación señala estos dos regímenes. Sin embargo, vamos a tener como otras formas de clasificarlos. Vamos a ver un pequeño video justo de cómo vamos a entender estos regímenes y vamos a seguir explorando el camino que implica, ¿no? La clasificación y a qué estamos haciendo referencia. Para una app web, ahora puedes hacer la realidad con Hostinger Horizons. Para empezar, solo dile a Horizons qué quieres crear y recibe al instante la primera versión. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos
Pues bueno, ya veíamos, ¿no? Cómo lo clasifica la misma ley arancelaria y pues bueno, es importante el que comprendamos la distinción de los regímenes, ¿no? ¿Cuál es la utilidad? Eh, Ahí la misma ley nos marca seis, la misma doctrina nos va diciendo que hay muchas maneras. Podemos entenderlos como pueden ser generales, pueden ser espaciales, y dentro de las clasificaciones generales encontramos la nacionalización incondicional y la nacionalización condicional. Y los regímenes especiales pueden ser por naturaleza y los podemos clasificar en suspensivos del pago de derechos, el tránsito aduanero, el depósito aduanero, la admisión temporal, la exportación temporal, los devolutivos de derechos, los liberatorios de pago como la exportación previa, zonas y puertos francos. Y dentro de los especiales suspensivos del pago se encuentran las dos categorías que van a ser el de perfeccionamiento activo y el régimen de perfeccionamiento pasivo. A grandes rasgos podemos decir que hay tres regímenes aduaneros que son la importación, la exportación y el tránsito. ¿Qué es la importación? Pues bueno, ya ustedes han hecho tarea, ya lo han revisado. La importación va a ser definitiva o temporal. La importación definitiva, pues bueno, ya sabemos que importación es las mercancías que entran. Va a dividirse en permanente y esporádica. La importación permanente es la que el importador habitualmente realiza eh, y es para que la mercancía se queda en territorio nacional o también tenemos la importación esporádica. ¿Qué es la importación esporádica? El transportista únicamente va, lleva a unos determinados pasajeros, pero no necesariamente se van a quedar de manera permanente en el territorio nacional, sino que pueden moverse, se pueden transportar ya sea porque es un punto de llegada únicamente. La importación permanente la tenemos que dividir, obviamente, en grabada, cuando las mercancías paguen impuestos, en convencional, cuando las mercancías tienen un tratamiento preferencial en virtud de un convenio internacional. Es decir, aquí tenemos dos circunstancias, ¿no? La primera es la mercancía que estamos importando cae en un supuesto jurídico que obliga al pago de un arancel o de un determinado impuesto. Pensemos, por ejemplo, en nuestro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Hay ciertos productos que no van a pagar los impuestos y que en teoría tendrían que pasar libremente. Por ejemplo, ciertas legumbres, el jitomate, el aguacate, que bueno, de pronto cuando Estados Unidos dice no, no va a pasar porque tiene X problema, inmediatamente eso genera como un descontrol y pues obviamente ya no, ya allí la característica de ser una mercancía convencional pues no le permite, ¿no? O preferencial también que va a tener un tratamiento diferente. A lo mejor iba a decir, ¿sabes qué? No va a estar libre, pero a lo mejor del arancel, pero vas a pagar a un arancel menor con respecto a, no sé, la misma mercancía que venga de un socio comercial que no, más bien, de alguien que no es un socio comercial de nuestra nación. También podemos entenderlos como suspensivos de pago y liberativos de pago. Los liberativos de pago tenemos que entenderlos como cuando las mercancías importan sin el pago de los impuestos, que era lo que ya les decía hace ratito, ¿no? Y dentro de estas, la reposición de existencias y las introducidas en áreas de desgravación. Es decir, no se paga, no hay una cantidad a gravar. Suspensiva de pago. Cuando los impuestos de las mercancías quedan en suspenso hasta que se ejecute el acto generador de pago, y dentro de esta forma la importación en depósito fiscal las destinadas a plantas de montaje automotriz. Por ejemplo, aquí estamos hablando de cuando están pendientes, ¿no? Em, no sé, pensemos a lo mejor en las piezas que van a entrar
pero todas esas piezas que entran para el armaje o el montaje automotriz, lo que buscan es generar la creación del automóvil, ¿no? Y pues obviamente se necesitan de todas estas partecitas para que el automóvil pues esté, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas? Pues no pueden pagar momentáneamente el impuesto en el sentido de que todavía no se genera el hecho generador del pago, que en este caso es al automóvil, ¿no? Hasta que esté hecho el automóvil es el que va o sea, sobre el automóvil, el valor del automóvil es el que va a pagar la totalidad de los impuestos. La exenta, pues bueno, ya es como más que obvio, es cuando no, este, la, perdón, es que alguien me escribió como un tema ahí medio, me sacó como de lo que estaba. ¿Qué implica exento? Pues que las mercancías por ley o por tratado internacional no van a causar un impuesto. Cuando tenemos una importación temporal, una exportación temporal, ¿qué implica? Que va a retornar en el mismo estado, y es decir, que una vez que se cumpla la finalidad para la que se importaron, va a regresar al extranjero. Volvemos a lo mismo con esto del tema de los automotrices, ¿no? Ingresó nada más para, no sé, un chip de estado de Japón para el automóvil. Se coloca el chip al automóvil y este chip va a dirigirse ahora a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Para la venta de para la venta del automóvil propiamente. Para transformación, obviamente para elaboración o reparación, una vez realizada cualquiera de esos procesos, y que la mercancía va a retornar, puede aplicar al mismo caso. Para depósito industrial, cuando en las instalaciones debidamente acondicionadas se realizan procesos de carácter industrial y una vez cumplidos, estos regresan las mercancías al extranjero, es decir, no sé, nada más vienen, cumplen con una función y salen. La exportación puede ser definitiva o temporal. Cuando estamos hablando de la definitiva, se va a dividir en permanente y en esporádica. Em, entonces, al final, ¿qué va a pasar? Pues bueno, la exportación puede ser definitiva, es permanente cuando el exportador habitualmente la realiza, es esporádica cuando el que la realiza nada más lo realiza de manera momentánea, ¿no? Ya les decía, puede ser por pasajeros o puede ser vía postal. Es aquí, estamos hablando de la salida de personas, de la salida de mercancías, de la salida a lo mejor de paquetes, ¿no? La permanente en cómo se va a clasificar en grabada, y esto qué implica, pues que las mercancías van a estar sujetas al pago de impuestos. Liberatorias de impuestos cuando las mercancías que se exporten no van a pagar el impuesto, como en el caso de las mercancías en áreas de desgravación, como son las áreas de la franja y de la región fronteriza, que eso fue lo que vimos ya la semana pasada, con respecto a estos márgenes territoriales en los cuales la aplicación del impuesto es distinto. Em, Suspensiva de pago cuando está en suspenso el pago de los impuestos, obviamente por el caso de las mercancías de exportación de en depósito fiscal. Y exenta, pues volvemos a lo mismo, no es que por un convenio internacional no van a causar el impuesto a la mercancía. ¿Cómo se va a definir la exportación temporal? La vamos a entender cuando, número uno, para retornar en el mismo estado, que es cuando la mercancía regresa a nuestro país sin que haya sufrido ningún cambio una vez cumplido con el fin para el cual salió. No sé, pensemos a lo mejor en una reparación.
que no podemos hacerlo aquí, que lo tienen que hacer afuera, ¿no? Para transformación, que es elaboración o reparación, en este caso, las mercancías regresan después de haber sido sujetas a un procedimiento como el señalado. De tránsito, pues bueno, lo vamos a entender aquí como el interno y el internacional. El interno es el que se va a realizar de importación o exportación o intersonal. El interno de importación se clasifica en envíos de despacho y envío de depósito, y el interno de exportación se divide en envío de salida y en envío de depósito. ¿Qué es el tema intersonal? Es cuando en un área de desgravación, recordemos estas franjas fronterizas, dentro del área de desgravación va a haber como una diferencia de cómo va a ser el tratamiento en estas zonas con respecto a otras. La liberatoria de impuestos es cuando las mercancías que se exporten no se pagan en impuestos como en el área de o como en mercancías de las áreas de desgravación, como no sé, la franja fronteriza y el régimen fronterizo. Em, Las reglas generales normalmente para los regímenes aduaneros, como para iniciar el reconocimiento aduanero, será necesario que el documento denominado pedimento, el agente o el apoderado aduanal solicite el régimen aduanero para las mercancías y manifieste bajo protesta de decir verdad el cumplimiento de obligaciones y formalidades del propio régimen. Es decir, eh, sabemos dentro de la importación y de la exportación que dentro del pedimento vamos a tener la clasificación arancelaria y también tenemos que señalar para qué va a ser. Pensemos, nosotros trabajamos para una empresa de telas que va a exportar de telas para llevarlo al mercado de moda en Francia, ¿no? Entonces nuestro pedimento aduanero tiene que señalar esto y obviamente con la importación, con la exportación que estamos realizando tenemos que señalar cómo va a ser el tratamiento que se le va a dar, ¿no? Supongamos, nuestra fábrica está aquí en la Ciudad de México, está en el Estado de México, lo vamos a transportar por mar, tenemos que señalar en el pedimento aduanero justo cómo se va a realizar y se tiene que realizar el transporte del Estado de México a el puerto necesario, se tiene que hacer ahí el registro y posteriormente tiene que ir la comprobación de la mercancía dependiendo del semáforo em, para que llegue en el transporte. Una vez que llegue a nivel al puerto de llegada, pues tiene que entrar el sistema aduanero contrario, que en este caso, si nosotros estamos exportando, ellos están importando la mercancía. Entonces, ¿qué más tenemos que entender de esto? O sea, al final estamos trasladando mercancías de un lugar a otro, ¿no? Estamos eh, haciendo que una mercancía pase de un lugar en específico y ayude al libre desarrollo del comercio, ¿no? Estamos llevando una materia prima en un momento determinado a otro, pues sí, como a otro país, a otra industria para que termine su transformación. Vamos a ver rápidamente un video de cómo ya propiamente está dividido los regímenes aduaneros. El proceso de importación, tránsito de mercancías por territorio nacional está regulado, entre otras normas, por la ley aduanera. En ella se establece Esperen, creo que me faltó. a los obligados al cumplimiento de pago de las obligaciones
que, entre otros elementos, están descritos en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación en lo que corresponde a su tarifa. Pero para que estos impuestos se causen, con anterioridad debe señalarse el destino o propósito que tendrán las mercancías dentro, fuera o en tránsito por el país. En la ley aduanera, en el artículo 90, se señalan 6 posibilidades. La primera de ellas es el régimen definitivo, que a su vez aplica tanto para la importación o la exportación. En el caso del régimen definitivo de importación, vamos a entenderlo como la entrada de mercancías de procedencia extranjera para permanecer en territorio nacional por tiempo ilimitado. Por régimen de exportación definitiva, vamos a entender la salida de mercancía nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. Un segundo régimen es el temporal. En este caso, nuevamente aplica tanto para la importación como la exportación y se divide en 2 modalidades para ambos casos. En el primer caso encontramos el régimen temporal de importación para retornar al extranjero en el mismo estado. Una segunda posibilidad es el régimen temporal de importación para elaboración, transformación o reparación. En esta posibilidad encontramos también al régimen temporal de exportación para retornar al país en el mismo estado, o bien el régimen temporal de exportación para elaboración, transformación o reparación. Un tercer caso es el régimen de depósito fiscal, que consiste en el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito que pueden prestar este servicio en los términos de la Ley General de las Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y que han sido autorizados por las autoridades competentes. Un cuarto caso de posibilidades de regímenes aduaneros lo encontramos en el tránsito, que consiste en el traslado de mercancías bajo control fiscal de una aduana nacional a otra y que a su vez se divide en 2 clases, el tránsito interno y el tránsito internacional. Una quinta posibilidad es el régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, que consiste en la introducción de mercancías extranjeras o nacionales a dichos recintos para su elaboración, transformación o reparación, para luego ser retornadas al extranjero o para ser exportadas definitivamente, según corresponda. Y finalmente, un sexto caso, que es el régimen de recinto fiscalizado estratégico, en el cual se permite la introducción por tiempo limitado de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas a los recintos fiscalizados estratégicos para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación. Concluyendo entonces que un régimen consiste en el conjunto de operaciones orientadas a darle un destino aduanero específico a una mercancía de acuerdo con la declaración presentada por el interesado y que pues en este caso sería el pedimento que permite conocer las obligaciones respectivas según el régimen que se ha elegido. Fíjense la importancia, ¿no? O sea, cómo cada una de las, pues sí, o sea, cómo cada una de de los regímenes van dando una pauta a las mercancías y obviamente van dando una pauta a la realización de una determinada actividad económica o al desarrollo de esta. Entonces, miren, por ejemplo, pensemos en o sea, como lo que hemos tenido actualmente en a nivel nacional, ¿no? Y a nivel internacional con las determinaciones de, pues sí, o sea, como con las determinaciones de Estados Unidos con respecto a los diversos socios comerciales y con respecto a a los diversos tratamientos de las mercancías, ¿no? Por ejemplo, si nos vemos, si vamos y nos recordamos, una de
eh, sí, como una de las grandes situaciones que se dieron dentro de este ámbito aduanero y dentro del comercio exterior, eh, ¿qué, qué pasó? ¿Qué se presentó? Estados Unidos dice, ¿sabes qué? Yo no quiero nada que ver con los chips japoneses, chinos, pero Estados Unidos jamás pensó el impacto o la decisión de Trump, no recordaba el impacto que iba a tener con respecto a la industria tecnológica que tiene Estados Unidos y que forzosamente necesita de estos materiales o de estas mercancías para poder continuar, ¿no? ¿Y qué genera? Pues obviamente generó un conflicto en medio de la decisión, hubo como un impacto económico directo a, a la determinación de estos regímenes y a la determinación de decir yo no quiero nada, lo vamos a cerrar, vamos a pagar, vas a pagar más de lo que venías pagando y pues termina afectando en este afán de globalización y de internacionalización de los mercados, no nada más en este caso a las empresas internacionales, sino a su propia, a sus propia economía, al sentido de decir, ¿sabes qué? Pues es que si me paga, si yo tengo que pagar una mayor cantidad por una materia que yo necesito para producir, obviamente elevas mi costo de producción, elevas mi costo, elevas mi gasto y por ende yo no voy, las mercancías cuando salgan al comercio no van a estar a una mayor disposición de los actores económicos como son los compradores finales, ¿no? Entonces, el tratamiento aduanero que tenga cada una de las mercancías y la forma en la que el régimen o el agente aduanal determinen del régimen que vayan a utilizar va a tener un impacto positivo o negativo dependiendo de este, ¿no? Vamos a hablar un poco del depósito fiscal. Ya hemos hablado del contrato de depósito y de los certificados de depósito en otra ocasión. Vimos los certificados de depósito cuando hablábamos de los títulos y operaciones de crédito, porque los certificados de depósito son títulos de crédito representativos. A diferencia de cuando lo vimos y que veíamos las características de los títulos de crédito en general, decíamos que en el caso de los títulos de crédito por los certificados de depósito, no estaban respaldando una cantidad de dinero o el derecho sobre una cantidad determinada, sino lo que están respaldando es el valor de una mercancía cierta, ¿no? Y que obviamente pues ese valor va a estar contenido en el certificado de depósito. Este régimen va a ser en virtud del cual las mercancías importadas son almacenadas bajo control de la aduana en un lugar designado a ese efecto sin pago de los derechos e impuestos. Es decir, ahorita aquí nada más es, yo voy a cuidar y a guardar la mercancía, no puedo pagarlos porque todavía no sé qué régimen aduanero tengo que colocar, entonces está como pendiente la mercancía. En el caso de nuestro país, el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en los almacenes generales de depósito deben estar autorizados para ello. Es necesario que tengan una autorización de parte del Servicio de Administración Tributaria y obviamente también tiene que estar en relación con las autoridades aduaneras, en este caso la Dirección General de Aduanas. Y, por ejemplo, pueden estar ahí las mercancías y en un momento determinado pueden generar el gravamen y al momento de que vayan a salir sale el depósito, sale del depósito de mercancía y va directo hacia el destino que le corresponde, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos o cuáles son las características más sobresalientes de este régimen
de depósito de mercancías. El primero es que los impuestos van a quedar en suspenso hasta en tanto no se retiren las mercancías del depósito. Y el retiro puede ser parcial o total. ¿Qué es parcial? Solo saco una parte de la mercancía. Total, saco toda la mercancía. Entonces, momentáneamente, todo lo que llegue a los depósitos, a los almacenes generales de depósito, no van a pagar el impuesto. ¿Qué más? Pues bueno, podemos entender que se depositan mercancías nacionales o extranjeras, ¿no? Yo voy a llevar mi mercancía a este depósito, ¿para qué? Para que pueda entrar al tratamiento aduanero correspondiente. El depósito solo puede establecerse en una organización auxiliar del crédito denominada Almacén General del Depósito. Esta organización auxiliar del crédito se va a regular con la Ley General de Auxiliares del Crédito. Y este almacén lo que va a hacer es resguardar la mercancía y también tiene que responder, en este caso, al SAT y al propietario del tratamiento que se le dé en caso de daño. O sea, si yo lo estoy dejando en depósito como el contrato civil o el contrato mercantil, es para que yo de manera concreta recoja mi objeto, recoja en este caso mi mercancía de una manera y se me sea devuelta de la misma manera en la que yo la deposité. ¿Sale? Las mercancías nacionales se van a entender como exportadas definitivamente desde el momento en que se depositen. Es decir, yo quiero exportar, pero todavía no hago como el movimiento, entonces lo que voy a hacer es depositarla en lo que se realiza el tratamiento. Los impuestos, al valorar las contribuciones, serán actualizados de acuerdo con la variación cambiaria que hubiera tenido el peso frente al dólar en el periodo de entrada del almacén y la salida del mismo. De las mercancías son los términos del artículo 17 del Código Fiscal de la Federación, que nos dice que de acuerdo al índice nacional de precio al consumidor se va a calcular y de la misma forma las cuotas compensatorias, si existen, el contribuyente deberá de señalar cuál de las dos formas cuál de todas las formas seleccionadas va a señalarse, ¿no? Em, ¿Qué tiene que tener este certificado o esta carta de cupo? Eh, pues obviamente los datos del importador, del exportador, el agente aduanal o la agencia aduanal que está llevando como el tratamiento de esta mercancía y que está promoviendo el despacho. Em, Si se va a cancelar esta situación, se tiene que hacer con 5 días de anticipación y el plazo del local destinado a la exposición internacional debe avisar a la Secretaría de Hacienda en plazo de 20 días si existen faltantes o sobrantes en lo que dice el pedimento y lo que recibió. En su silencio solo supone la conformidad. ¿Qué pasa? Si a mí me dejan 10 naranjas con el depósito, en el almacén general de depósito, el almacén me tiene que regresar 10 manzanas. ¿Por qué? Porque yo hice mi tratamiento aduanero de acorde a mis 10 manzanas, no acorde a 9, no acorde a 7. ¿Sale? Cuando son bienes no fungibles es más complicado en el sentido de que no hay otro bien con el cual podamos hacer como el intercambio. Digamos que este bien no fungible eh, es acorde como a la especialidad que tiene el mismo, ¿no? Por eso no lo puedo cambiar, por eso no puedo, me diste una manzana, te doy una manzana, ¿no? O te puedo dar, me diste una manzana roja, pero yo no tenía roja, te doy una verde. O sea, al final del día esa es la importancia, ¿no? Con las mercancías en depósito fiscal se pueden efectuar el régimen de importación definitivo y el de exportación definitivo, el retorno de las mercancías y si son extranjeros o se busca reincorporar al mercado y pues bueno, también se va a tratar de acuerdo a la nacionalidad de los mismos, pues sí, de la misma mercancía, ¿no? ¿Qué necesitamos para sujetarnos a este régimen de depósito fiscal? Lo primero que tenemos que hacer es expresar a la presentación del pedimento de importación y de exportación
el deseo de acogernos a este régimen. No sé, supongamos que no tengo como la infraestructura suficiente como para trasladar toda la mercancía de un jalón, pero la puedo pasar como en tres ocasiones, ¿no? Yo me sujeto al depósito de mercancías, ¿para qué? Para que no se me haga tan lejano el ir a poder entregar estas mercancías. ¿Qué obligación tiene el almacén de depósito? La obligación que tiene principalmente es la custodia y conservación de las mercancías almacenadas bajo el régimen de depósito fiscal. Es decir, ellos se van a encargar de cuidarlas y de conservarlas. Si hay alguna situación que no permita la conservación y el cuidado, lo que va a pasar es seguramente una acción civil o mercantil o penal en contra del mismo almacén. ¿Qué más? Las mercancías que se encuentran en el depósito fiscal podrán realizar actos de conservación, examen, toma de muestras, siempre que no se varíe o modifique su naturaleza o la base gravable del impuesto. Y también puede exhibirse demostrando tener signos de identificación comercial. No sé, pensemos. em, yo, Víctor, tengo una importé computadoras. Y para estas computadoras yo necesito que no llueva, que estén en un lugar adecuado y todo. ¿Qué pasa? Supongamos que en el almacén de depósito donde yo la dejé, de pronto entra el narcotráfico y se lleva estas computadoras, pues al final del día lo que va a buscarse hacer es, eh, eh, si no se contrató ningún seguro o algo, el almacén general de depósito es el encargado de resarcir del daño. Es el efecto a los terceros que va a tener. Perdón, chicos. Em, Vamos a ver un videíto sobre los almacenes, más que el almacén, sobre el certificado de depósito. Así es como hicimos que nuestro flujo de trabajo empiece a fluir con Monday.com. Le dio a nuestro equipo un espacio de trabajo central donde podemos gestionar fácilmente todos los flujos de trabajo, los archivos, las personas y los datos. Ahora trabajamos. Los almacenes generales de depósito son entidades que se enfocan en el almacenamiento de bienes o mercancías bajo su custodia. Esto amparado por certificados de depósitos y un bono de prenda. El certificado de depósito es un documento financiero que acredita la propiedad de mercancías o bienes depositados en el almacén que lo emite. Y un bono de prenda es un documento financiero que acredita el vínculo o la existencia de un crédito prendario sobre las mercancías o los bienes indicados en el certificado de depósito al que el bono de prenda está adherido. Básicamente, la transacción que se realiza es que el depositante entrega la mercancía al depositario para que la custodie, conserve, maneje, distribuya, compra o venda según lo acordado. Esto por un determinado tiempo y el depósito es remunerado por esta acción. Señores, muy buena tarde tengan todos ustedes. ¿No? Espera. Ya vimos como las consecuencias que tienen para los depósitos generales, cómo tienen que responder. Y pues bueno, ¿qué más tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Estos certificados de depósito van a tener el valor de la mercancía, van a responder por ella, ¿no? Em, Obviamente hay cosas que no podemos guardar o dejarlo en el depósito fiscal, como son las armas, las municiones y algunas mercancías consideradas como explosivos, radioactivas o contaminantes, ni tampoco las joyas, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede prestar a otros tipos de circunstancias y pues también ponemos en daño o en peligro em, la, em, la existencia de las otras mercancías con la cual
el archivo general, más que el depósito general de mercancías, puede poner en riesgo, ¿no? La ley aduanera va a autorizar a la Secretaría de Hacienda para que mediante autorización otorgue a los aeropuertos y a los puertos depósitos fiscales de mercancía y obviamente estos depósitos fiscales, se me olvidaba decirles eso, no son gratuitos, también se tiene que pagar. Recordemos que en todo en esta vida cuesta. Y en el caso de la conservación, en el caso del cuidado de las mercancías, pues también va a tener un costo, no es a título gratuito. ¿Por qué? Porque al final del día, el depósito general de mercancías lo que busca es la entrega pues sí, como la entrega de la mercancía, ¿no? ¿Para qué? Para que, y que esta mercancía, pues respaldada con el certificado general de depósito, tiene que ser entregada de la misma manera en la que la dejaron, ¿no? Sé que es medio complicado en un momento determinado pensar como en esto, eh, pero la elaboración de este contrato y el tratamiento de las mercancías que en un momento determinado van a ver, espero primeramente Dios, les dé pie a seguir estudiando propiamente. Vamos a ver cómo funciona un almacén de depósito. Siento que algo se me olvida con respecto a estos. Ah, como ya les decía, es un auxiliar de las instituciones de crédito. ¿Por qué es un auxiliar? Porque recordemos que directamente los almacenes generales de depósito únicamente tienen la tarea de resguardar, ¿no? No son los propietarios propiamente hablando de las mercancías, pero pues tienen este funcionamiento de auxiliar a la administración pública para em, el tratamiento de las mercancías en un momento determinado, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona. Pero la pregunta aquí es, ¿a qué nos referimos con almacenes generales de depósito? Los almacenes generales de depósito son organizaciones auxiliares de crédito, cuyo objetivo es almacenar, conservar, controlar, manejar, distribuir y comercializar los bienes bajo su custodia, incluyendo los que se encuentran en tránsito, amparados por certificados de depósito y el otorgamiento de financiamientos mediante los bonos de prenda con garantía de los mismos. También podrán realizar procesos de incorporación de valor agregado a fin de aumentar su valor. Los almacenes generales de depósito brindarán facilidades para que las autoridades competentes realicen las funciones de inspección y certificación de normas sanitarias y de calidad de bienes y productos agropecuarios y pesqueros amparados por certificados y almacenados en sus bodegas e instalaciones. Funciones de los almacenes generales de depósito. Los almacenes generales de depósito solo podrán expedir certificados de depósito cuyo valor conjunto no exceda los montos que al efecto determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante disposiciones de carácter general. En todo caso, el valor de los certificados no podrá ser superior a 30 veces su capital contable.
certificar la calidad, así como evaluar los bienes o mercancías, empacar y envasar los bienes y mercancías recibidos en depósito, otorgar financiamientos con garantía de bienes o mercancías que hayan recibido en depósito, incluyendo los que se encuentren en tránsito, amparados con certificados de depósito y bonos de prenda. Emitir obligaciones subordinadas y demás títulos de crédito para su colocación entre el gran público inversionista. Descontar, dar en garantía o negociar los títulos de crédito y afectar los derechos provenientes de los contratos de financiamiento que realicen con sus clientes. Y por último, obtener préstamos y créditos de cualquier entidad financiera establecida en territorio nacional, destinados al cumplimiento de su objetivo social. De igual forma, otra función de los almacenes generales de depósito es manejar una intermediación aduanera. Estas intermediaciones garantizan tener una cadena un poco más completa en el momento en el que el cliente haga la importación, poder hacerle todo el papeleo y adicional tenerle toda la custodia o almacenamiento de la mercancía. Esto se maneja para clientes a nivel nacional, así como internacional. Pero, ¿cómo funciona un almacén general de depósito? Los almacenes generales de depósito funcionan a través de dos pasos. 1. El cliente almacena o deposita sus mercancías en un almacén general de depósito. Y 2. Este a su vez expide un certificado de depósito o bono de prenda. Ahora bien, ¿qué es un certificado de depósito y un bono de prenda? Un certificado de depósito es un título de crédito que otorgan los almacenes a favor del depositante de los bienes y representan las mercancías depositadas. En cambio, un bono de prenda es un anexo del certificado de depósito y sirve al comerciante para obtener financiamiento con la garantía específica sobre los bienes depositados. Pero, ¿quiénes están facultados para expedir certificados de depósito y bonos de prenda? Solo los almacenes están facultados para expedir certificados de depósito y bonos de prenda. Los certificados podrán expedirse con o sin bonos de prenda, según lo solicite el depositante, y un bono de prenda solo podrá existir si existe un certificado de depósito. El bono o bonos expedidos podrán ir adheridos al certificado o separados de él. Sin embargo, si se expide un solo bono, deberá ir adherido al certificado de depósito. Los almacenes generales de depósito serán responsables frente a sus depositantes y tenedores de certificados de depósito y bonos de prenda que hayan emitido, de cualquier defecto que presenten las mercancías y bienes depositados bajo su custodia consignadas en los títulos que los amparen. El certificado de depósito tiene su origen en el contrato de depósito celebrado entre los almacenes generales de depósito y el depositante. El bono de prenda emana de un contrato de crédito celebrado entre el emisor del bono como acreditado y su beneficiario como acreditante. Contrato principal al que le es accesorio uno de prenda que garantiza el pago del crédito. Lo anterior implica que el certificado del depósito se expide en papel, se resguarda y se presenta en original para, por ejemplo, retirar las mercancías de un almacén general de depósito o bien ejecutar un derecho de cobro. Es por ello que estos títulos requieren de un andamiaje jurídico suficientemente sólido para ofrecer las garantías y seguridades a los participantes del mercado financiero. En sus operaciones, los almacenes generales de depósito deberán recabar y verificar la información y documentación relativa a la identificación de sus clientes y usuarios, según lo indica el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Niveles de almacenes generales de depósito. Según el artículo 12 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, existen 4 niveles de almacenes generales de depósito conforme a su orden. De nivel 1
los que se dediquen exclusivamente a la realización de operaciones de almacenamiento agropecuario y pesquero. De nivel 2, los que se dediquen a recibir en depósito bienes o mercancías de cualquier clase. De nivel 3, además de lo anterior, los que estén facultados para recibir mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal. Y de nivel 4, los que además de estar facultados en los términos de alguna de las fracciones anteriores, otorguen financiamientos conforme a lo previsto en esta ley. El capital mínimo suscrito y pagado sin derecho a retiro con que deberán contar los almacenes generales de depósito según su nivel será: para almacenes de nivel 1, 2.588.000 unidades de inversión; para almacenes de nivel 2, 3.406.000 unidades de inversión; para almacenes de nivel 3, 4.483.000 unidades de inversión; y por último, pero no menos importante, para almacenes de nivel 4, 8.075.000 unidades de inversión. Fundamentos legales. Los fundamentos legales de los almacenes generales de depósito se encontraban contemplados hasta el 27 de agosto de 1932 en el Código de Comercio. A partir de entonces se encuentran en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Pero no fue hasta los años de 1980 cuando surgió un interés real sobre estas organizaciones auxiliares de crédito. Como se notará en la gráfica, fue entre los años de 1994 a 1998 donde la cantidad de publicaciones al respecto alcanzó su máximo esplendor. Regulación de las organizaciones del crédito. La Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito regulará la organización y funcionamiento de las organizaciones del crédito y se aplicará al ejercicio de las actividades de estas, según el artículo 1 de la misma legislatura. El artículo 3 considera organizaciones auxiliares del crédito a almacenes generales de depósito y las demás otras que las leyes consideren como tales. Estas organizaciones auxiliares del crédito son autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y reguladas por la Comisión Nacional de Banca y Valores. Almacenes como fuente de interés. Los almacenes son fuente de interés de la economía, las finanzas, los negocios, así como la multidisciplinariedad agricultora, como veremos más a continuación. Países que emplean almacenes generales de depósito. A nivel mundial, México se encuentra en la segunda categoría de los países que más emplean a estas organizaciones, junto con Estados Unidos, Canadá, entre muchos otros. Almacenes generales de depósito a nivel nacional. A nivel nacional, encontramos diferentes almacenes generales de depósito. Entre ellas, están las de harina, granos y aceites. Pero si hacemos un análisis más enfocado en el Estado de México, por ejemplo, Naucalpan o Tlalnepantla, están los almacenes generales de depósito enclavadas cerca de las vías férreas. Los almacenes se encuentran funcionando ahí exactamente para que puedan prestar este servicio a los furgones de los trenes, quienes descargan los granos o semillas. Esos servicios se confundan con el servicio de almacenamiento y conservación. Esto significa que los almacenes son los responsables de resguardar y conservar la mercancía, supervisando las bodegas para asegurarse que tienen las condiciones adecuadas. En el caso específico de los granos, se les da un tratamiento especial para que se dé una caducidad. El grano tiene riesgo de infección con un insecto que se introduce y se come lo que contiene. Tal es el caso del maíz o el frijol.
siendo las mercancías más comunes de resguardo. Marcas que usan almacenes de bienes y mercancías. Los datos arrojados por la página lens.org señalan que entre las marcas internacionales que más usan los almacenes de bienes y mercancías están Amazon, Google, P&G, entre otros. En conclusión, podemos entender que los almacenes generales de depósito son una parte fundamental dentro del sistema financiero como auxiliares de crédito para el almacenaje, conservación y transporte de mercancías. Dentro de la logística comercial, el papel que desempeña la cadena de suministros es que estos auxiliares de crédito se encargan de resguardar e inspeccionar la mercancía de las personas morales o físicas con actividad moral, evitando el robo, su pérdida o incluso que pierdan su valor en el mercado, generando ventajas competitivas para el cliente. Al ser los almacenes generales de depósito facultados de expedir títulos de créditos, como el certificado de depósito y bono de prenda, a favor del propietario real de mercancías, sirviendo como garantías para terceros, lo que le permite financiar otros procesos sin que la cadena de suministros interrumpa su proceso, teniendo garantía de que la mercancía está resguardada, convirtiéndose en una alternativa de financiamiento segura y eficiente. Con el aumento de comercios en estas épocas de COVID-19, donde la demanda de mercancías aumentó de manera exponencial, los almacenes generales de depósito se convirtieron en parte angular de la administración de cadenas de suministros. Sabiéndose que el almacenamiento eficiente de las mercancías significa poder disponer de ellas de manera inmediata. De este modo, genera una ventaja competitiva que puede ser traducida en ganancias para la empresa. Gracias por su atención. Yo soy Fernando Ríos y esto fue Almacén. Con este video logramos como ver la importancia de los almacenes generales de depósito, el cómo funcionan. Me parece que es uno de los aspectos más importantes de la aplicación de las mercancías y el resguardo de mercancías en materia aduanera. ¿Por qué? Porque al final del día, a través de los almacenes generales de depósito, vamos a tener una certeza, por así decirlo, de lo que se está importando y de lo que se está exportando. Hay almacenes generales de depósito, incluso en la misma aduana, y este, por así decirlo, es el lugar en el cual vamos a ver el desarrollo de lo que sigue, que es el procedimiento administrativo en materia aduanera. ¿Qué implica el PAMA? El PAMA es un procedimiento legal donde las autoridades administrativas y aduaneras pueden levantar un acta y embargar los bienes a importadores, exportadores o agentes aduanales que no han cumplido con los trámites y pagos de impuestos correspondientes. Dentro de los eh, procedimientos en materia fiscal, normalmente vamos a encontrar que va a realizarse todo el procedimiento hasta que en un momento determinado, dependiendo de la cantidad a pagar por el crédito fiscal, se va a poder embargar los bienes o las cuentas para poder tener una garantía del cumplimiento del crédito. En materia aduanera, se va a hacer el embargo previamente a la determinación, por así decirlo, a la terminación del procedimiento administrativo. ¿Esto por qué? Estamos hablando de mercancías, estamos hablando de algunas cuestiones que pueden implicar que sean perecederos o que no sabemos cuál va a ser el destino final. Entonces, supongamos, estoy importando, no sé, 3 toneladas de naranja y esa naranja tarde o temprano se va a terminar moviendo dentro del territorio nacional y en qué momento yo voy a poder hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal de esta, pues sí, como de esta mercancía que no ha pagado los impuestos o que tiene alguna irregularidad dentro del pedimento. Entonces, la única forma de que yo lo pueda garantizar es a partir del embargo.
y dentro del mismo desarrollo del procedimiento administrativo, yo voy a poder, como autoridad, en este caso aduanera, determinar las cantidades que me tienen que pagar. Una vez que me paguen el crédito, yo voy a poder liberar la mercancía. Antes no. Eh, por la gran cantidad de anomalías que existen dentro de nuestro país en materia aduanera y dentro de las sanciones, pues es que se creó este procedimiento, y que al final del día pues va a realizarse, ¿no? El PAMA se va a iniciar con motivo del reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento, verificación de mercancía en transporte y de vehículos de procedencia extranjera en tránsito, también por visitas domiciliarias o cualquier otro acto de comprobación que permitan la detección de alguna irregularidad y que, por ende, se lleve el embargo precautorio de la mercancía de procedencia extranjera. ¿Dónde vamos a encontrar el PAMA? En el artículo 151 de la ley aduanera. Em, Esto del tránsito también lo tenemos que tener en cuenta porque eh, incluso en el tránsito de mercancías se tiene que cumplir con ciertos requisitos establecidos en la misma ley para poder determinar la comprobación de la mercancía. Supongamos, en un momento determinado como en esto que pasa en las películas, ¿no? Mm, en el que va el camión, no se lleva migrantes o lleva lo que ustedes quieran, muy hollywoodesco, o droga, y en un momento determinado llega la policía y revisa la mercancía, rompe candados, es un candado especial, es un candado fiscal, rompe el candado, se hace un registro y se revisa la mercancía, ¿no? Obviamente lo ideal es que estos candados no se rompan hasta la llegada a la aduana, sin embargo sabemos que la práctica pues no, nunca va a pasar y por ende vamos a tener ahí como una circunstancia, pero tenemos que tener el registro, ¿no? La autoridad también tiene que tener el registro. Y pueden pasar muchas comprobaciones, ¿no? Pero pues sí tiene que haber un registro de lo que está pasando con la mercancía. Eh, una vez que de todas estas circunstancias que motiven al inicio del procedimiento administrativo, ya les decía yo que se realiza el embargo precautorio, en el sentido de que necesito saber que voy a embargarte la mercancía porque no me has cumplido con las obligaciones aduaneras correspondientes y por ende yo voy a retenerla, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando el nombre o domicilio fiscal del proveedor importador señalado en el pedimento de la factura sean falsos o inexistentes, o cuando en el domicilio fiscal señalado en dichos documentos no se pueda localizar al proveedor o la factura sea falta? Van a tenerse que consultar los listados de órdenes de embargo y los proveedores inexistentes relacionados con el ASIA. Este ASIA, ¿qué es? Pues obviamente es este registro, ¿no? Em, Recordemos que en materia aduanera tenemos diversos tratados internacionales, justo evitando el contrabando y justo evitando también el no pago de la contribución. Ciertamente puede haber acuerdos internacionales para la doble no tributación, sin embargo, pues bueno, también hay circunstancias que nos motivan a sospechar de las actividades de determinados proveedores o determinados exportadores e importadores, ¿no? Que de pronto tienen operaciones aparentemente lícitas, pero que en la realidad es que estas operaciones aparentemente lícitas las realizan para que haya una situación ilícita. Ya les decía ahorita yo, por ejemplo, con el tema de los migrantes o con el tema del contrabando o con la introducción de narcóticos a ciertos territorios, ¿no? O de las armas, por ejemplo. Mm. ¿Qué va a hacer la autoridad? Pues va a tener que elaborar el acta de inicio del PAMA y en términos del artículo 150 de la ley aduanera, ¿y qué va a tener? Va a hacer constar los hechos, es una acta circunstanciada en donde tiene que señalar modo, tiempo y lugar en que motive el inicio del PAMA, es decir, ¿sabes qué? Pues me di cuenta que no pagaste o que tu pedimento aduanero está mal, tú me dijiste que ibas a meter osos de peluche rellenos de algodón y los estás metiendo como relleno de, no sé, poliéster o de estas bolitas de plástico, ¿no? Entonces esto no es la mercancía que tú estás introduciendo y por ende te tengo que realizar el, el procedimiento
administrativo en materia aduanera, ¿no? Y en esta acta se tienen que señalar todos los hechos de manera precisa. Y también, obviamente, de manera circunstanciada, pues quién está llevando la diligencia, quiénes son los encargados. Obviamente, pues va a venir una gran lista, porque pues bueno, en ocasiones son muy pocas personas para la realización de estas actas, pero tiene que tener la credencial vigente, su nombre, su número de identificación, se tiene que identificar. Entonces, todo eso tiene que venir en el acta. Cuando el PAMA se derive del reconocimiento aduanero, dicha circunstancia se hará constar en el sistema, en el CIREM 3 y en el CIRESI respectivamente, y van a tener que registrar la clave de la incidencia que corresponde a la detectada y que da origen al PAMA. En su caso, anotar la orden de verificación o de visita detalladamente, así como la fecha de expedición, número de oficio y el fundamento legal de la expedición a la orden, fundamentar la competencia de la autoridad aduanera que va a llevar a cabo el PANA, así como de citar de manera detallada los datos de la constancia de identificación oficial del personal aduanero, esto que ya les decía, para la práctica de la diligencia. ¿Qué pasa si no se encuentra con esta identificación correcta y adecuada del personal administrativo? Ya tenemos ahí una causal de nulidad. Si estamos hablando de materia fiscal y de materia administrativa, estamos hablando de un procedimiento contencioso administrativo que se pelea, por ser materia federal, en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal. Entonces, con pues obviamente va a tener que detallarse, ¿no? Tiene que tener esta acta todos y cada uno de los datos necesarios, porque si no, caso contrario, es ilegal. Mm. Se le va a notificar, obviamente, o se le va a percibir al citado de que la notificación es personal. En caso de que no se notifique o de no señalar un domicilio para la notificación, va a proceder a hacer por estrados. Y en caso de que no, pues en ocasiones también se puede dar por medio del buzón tributario. ¿Qué más tiene que venir? Se tiene que señalar al interesado que y que cuenta con un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos la notificación del acta, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos. Es decir, todavía hay chance de que el mismo gobernado o se defienda de esta acta administrativa o de este procedimiento. Entonces, pero ¿qué tiene que hacer? Señalar sus argumentos para declarar la improcedencia del recurso, más que del recurso, perdón, del procedimiento, y tiene que formular sus pruebas. ¿Sabes qué? Yo, no sé, en el mismo caso de los osos, si te fijas en el pedimento aduanero con respecto al apartado de los juguetes, yo estoy señalando esto, y por la fabricación y todo, mis mercancías corresponden a lo que yo señalé en el pedimento aduanero. Entonces, por ende, tu procedimiento administrativo es incorrecto, ¿no? Y no me puedes embargar la mercancía. Una vez que pasa esto, eh, lo que tiene que hacer la autoridad es en este caso el realizar el acta respectiva, debe entregarla al interesado y en este acto copia del acta del inicio del procedimiento y momento en el cual se va a considerar que es notificado. Después se tiene que señalar y se tiene que hacer un inventario de la mercancía embargada. ¿Por qué? Porque si yo importé 10 millones de ositos, la autoridad se tiene que hacer responsable de estos 10 millones de ositos que me está embargando o en su defecto que yo deposité en el depósito general o en el almacén general de depósito. Y por ende, si hace falta uno o se pierde la mercancía, la autoridad puede incurrir en una causal de responsabilidad de administrativa, penal o civil incluso, con respecto al daño que se puede hacer en un momento determinado. Y obviamente, pues se tendrá que hacer valer en las vías necesarias, ¿no? Dentro del PAMA tiene que dictaminarse la clasificación arancelaria, que era lo que yo les decía, se tiene que verificar que todo esté correcto y adecuado. Tiene que fundar y motivar justo el embargo precautorio. Em, y pues por ende, si la mercancía es perecedera,
de fácil descomposición y deterioro, o también son animales, automóviles, camiones, lo que ustedes quieran, dentro de los 10 días siguientes a su embargo y de los 40 de los 45 días tratándose de automóviles o camiones, no puede procederse a su destrucción, donación, nada. O sea, el SAT es el encargado, ¿no? Entonces, tiene que dictar una resolución justo muy rápida por la naturaleza de estas mercancías. Eh, ¿Cómo vamos a pelear esta resolución, ¿no? Esta resolución la vamos a pelear por medio del recurso de revocación. Este recurso de revocación, recordemos que en materia administrativa, cada ley va a determinar cuál va a ser el recurso, si hay algún recurso para impugnar este acto administrativo. En materia aduanera, el recurso es el recurso de revocación, porque de manera supletoria entra el Código Fiscal de la Federación. El recurso de revocación lo que va a tener o lo que tiene que señalar, acorde a los artículos 33, 36 y 74 del código, así como los últimos, es que obviamente hay ciertas características que tienen que cumplir las resoluciones o los actos fiscales en materia fiscal por las autoridades administrativas, y en este caso em, va a proceder el recurso de revocación. ¿Contra qué procede? Uno, contra las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, que nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley y que dicten las autoridades aduaneras. Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquellas que se refieren los artículos 33A, 36 y 74 del Código. Los actos de autoridades fiscales federales que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro sea en exceso, sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiere a los recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 del Código. Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, que es justo cuando en materia fiscal ordinariamente eh, ya se llevó todo el procedimiento y para asegurar el pago del crédito fiscal se embargue el bien, o también cuando se afecten los intereses jurídicos de terceros. No sé, pensemos en este tema en este tema del transporte de mercancías. Me embargan mis bienes y yo los iba a usar para, no sé, no sé, yo los iba a usar para, no sé, la fabricación de los automóviles, y esta afectación que está teniendo, en este caso, la no llegada de la mercancía afecta al ensamblador, ¿no? Entonces el ensamblador en un momento determinado puede decir, hey, SAT, esa determinación que tú tuviste me está afectando directamente a mí, y lo puedes promover. Em, el recurso de revocación es optativo, no es forzoso el que lo agotemos. ¿Por qué es optativo? Porque, bueno, en materia administrativa, creo que en su momento ya se los había dicho, eh, normalmente las autoridades no revocan sus resoluciones, entonces es como una pérdida de tiempo. En ocasiones nos puede ayudar, a lo mejor sí, para formular una defensa como más sólida, pero pues al final del día no es obligatorio, ¿no? O sea, sería como de pronto una pérdida. Entonces, ¿qué podemos optar? Justo por irnos al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y también en ocasiones, cuando nosotros realizamos la interposición del recurso de revocación en materia fiscal ante una autoridad que no es competente, esta lo remite. Podemos realizar este recurso y lo vamos a tener que tramitar por el buzón tributario dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efecto su notificación
excepto lo dispuesto en el artículo 127, en que el escrito del recurso deberá de presentarse dentro del plazo que el mismo señala. El escrito de interposición del recurso también podrá enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio o a la que emitió o ejecutó el acto, porque recordemos, hay autoridades que ejecutan, hay autoridades que emiten y hay autoridades que han realizado como la verificación. Y obviamente, pues esto lo van a tener que hacer a través de los medios que el SAT señala, ¿no? ¿Qué es lo que tiene eh, que contener, en este caso, el recurso de revocación? Eso lo vamos a encontrar en el artículo 18 del Código Fiscal, que nos dice que tenemos que señalar la resolución o el acto que se impugna, los agravios que nos cause la resolución o el acto impugnado y las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate. Eh, yo en su momento les decía que para mí la materia administrativa y la materia fiscal son dos materias bonitas porque implican mucho estudio para el abogado, mucho estudio para el pasante, en el sentido de que tienen que desarrollar un nivel de argumentación jurídica para señalar el por qué les está dañando el acto jurídico que emite la autoridad, que en su momento pues yo lo veía como un poco como también el tema del amparo. Uno tiene que pensar qué es lo que tiene que argumentarle a la autoridad y tienen que ofrecer sus pruebas, ¿no? Que es muy diferente a nada más exponer los hechos y que la autoridad resuelva. Aquí es diferente, aquí uno tiene que dar los argumentos previos y bueno, nos dice el mismo código que cuando no se señalen los agravios o no se señale la resolución, el acto, o no se ofrezcan las pruebas, pues nos van a requerir para que en un plazo de 5 días cumplamos con los requisitos. Es decir, nos van a dar todavía la autoridad un chance de 5 días para poder subsanar sí, para poder subsanar todos los errores que contengan nuestro recurso. Y en caso de que no se haga, ¿qué va a pasar? Pues nos los van a desechar, lo van a tener por no interpuesto. ¿Qué más tenemos que acompañar? Pues obviamente los documentos donde acreditamos nuestra personalidad. Ustedes ya lo vieron cuando vimos el tema de las sociedades mercantiles en el caso de las sociedades mercantiles, en este caso con los poderes generales necesarios. En el caso de de materia, de personas físicas, pues obviamente tenemos que señalarlo como no sé, a lo mejor con una carta poder, con un testimonio notarial también con el que se nos otorgue el poder para pleitos y cobranzas, o el poder para administración, dependiendo como de lo que estemos peleando, y en su defecto, en un momento determinado, también como el pedimento aduanero, ¿no? Porque al final del día, pues yo tengo que demostrar que soy el interesado. El documento en que consta el acto impugnado, es decir, la resolución, la constancia de notificación, que eso también es bien importante, tenemos que señalar qué es lo que está pasando, cuándo se nos notificó, porque a partir de ahí la autoridad va a determinar la procedencia o no, y las pruebas documentales, y en su caso, si procede, el dictamen pericial necesario para acreditar nuestro, pues nuestro dicho, ¿no? Em, También podemos ofrecer el expediente administrativo o el expediente aduanero necesario, en este caso del PAMA, y pues esto también va a formar parte de las pruebas y obviamente no nos puede faltar la presuncional legal y humana y también la instrumental, ¿no? Y pues obviamente una vez que nosotros lo presentemos, se van a hacer como todas las diligencias necesarias para la emisión de una resolución y em, la autoridad está obligada a resolvernos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene la autoridad para emitir la resolución? Tiene 3 meses contados a partir de la fecha de interposición del recurso. Aquí nos vamos a encontrar con dos circunstancias, que es la afirmativa y la negativa ficta. La afirmativa ficta que es justo cuando con el silencio de la autoridad nos está autorizando para realizar una determinada circunstancia, o
la negativa ficta, que es con el silencio y la autoridad, nos está negando la realización. Esto en materia aduanera no se va a dar, siempre va a haber una resolución en la cual se tenga que explicar la autoridad qué es lo que está haciendo. Normalmente con los escritos de peticiones con lo que vamos a encontrar respecto de este silencio administrativo, y este silencio también nos puede dar paso al juicio de nulidad. ¿Sale? Pues bueno, chicos, sé que este día fue muy rápido. eh, es muchísimo, yo se los decía, en materia aduanera lo que tenemos que tratar. Me gustaría decirles, ¿lo vimos todo? No, no lo vimos todo, nos faltó muchísimo. Me hubiera gustado detenerme como en uno por uno de los regímenes, en enseñarles a cómo clasificar en materia aduanera, pero pues la realidad es que estamos apremiados por el tiempo. Si es necesario, revisen, hay muy buenos libros. Yo de hecho estuve revisando uno que se llama, aquí lo tengo, que es este, me pareció que es muy bueno, está muy fácil, muy digerible. Se llama Derecho Aduanero de Máximo Carvajal Contreras. El doctor Máximo Carvajal es una institución en el derecho aduanero, justo en la Facultad de Derecho. Él se dedica a eso. También está el doctor Ravindrana, que tiene, que ha salido como en diversos videitos que hemos visto aquí, y que él tiene su escuela, que es el CUEG, y que también se dedica él se dedica en cuanto al litigio a materia aduanera y materia fiscal. Hay muchísimo material, revísenlo. El SAT tiene también una guía para saber cómo va el PAMA. Principalmente también con cada acto de fiscal le entregan uno, luego un folleto en el cual viene descrito cuáles son los procesos para que uno pueda interponer lo que en derecho corresponda, ¿sale? Pues bueno, sería todo por el día de hoy. Espero que la clase de hoy les haya servido, y pues nos vemos la próxima semana para saber cómo vamos a trabajar ya su última materia. ¿Sale? Nos vemos, que tengan bonita semana y échenle ganas con el examen.